El jefe de la mafia no se suponía que estuviera en casa. Acababa de entrar a su dormitorio cuando una mano salió de la oscuridad. Dedos fríos se presionaron con fuerza sobre su boca. No hagas ningún ruido. Era la empleada doméstica. Lo jaló hacia atrás y lo metió al vestidor, cerró la puerta de golpe y lo dejó atrapado ahí. Sus palmas seguían cubriendo sus labios. Su corazón no se aceleró. Sus instintos no entraron en pánico, pero las manos de ella estaban temblando. A través de la delgada rendija de la puerta del closet, vio cómo se encendían las luces del dormitorio. Pasos que no eran de ella ni de su esposa. Alguien más estaba dentro de su casa. La empleada se inclinó tan cerca que pudo sentir su respiración. «Creen que sigues fuera de la ciudad», susurró. «Si te escuchan, no vas a salir de este cuarto con vida». Un cajón se abrió. Metal chocó suavemente. El jefe de la mafia finalmente lo entendió. El momento más peligroso de su vida no había sido en las calles. Era estar a centímetros de la muerte dentro de su propia casa. Quédate hasta el final porque lo que estaba a punto de suceder en ese closet iba a revelar una traición que nadie vio venir. Antes de comenzar, no olvides darle like a este video, suscribirte y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, empecemos. Vincent Torino gobernaba la ciudad con una reputación forjada en sangre y silencio. Durante 30 años había construido un imperio donde el respeto era moneda y la lealtad era un seguro de vida. Sus enemigos sabían que no debían pisar su territorio. Sus aliados conocían el precio de traicionarlo. Pero ahí, dentro del closet, presionado contra trajes caros que olían a poder y peligro, Vincent se dio cuenta de algo aterrador. El lugar más seguro de su mundo se había convertido en el más vulnerable. La empleada, Elena, mantenía la mano firme sobre su boca, sus ojos oscuros clavados en los de él con una intensidad que atravesaba la oscuridad. No era solo alguien contratada para limpiar sus pisos de mármol y pulir su cristal. Era la mujer que había sido invisible en su casa durante 3 años. Se movía por las habitaciones como un fantasma, escuchando conversaciones capaces de derribar gobiernos, presenciando reuniones que decidían quién vivía y quién desaparecía. Por la rendija de la puerta del closet, Vincent vio sombras moverse por la pared de su dormitorio. Varias figuras. Se movían con propósito, revisando sus pertenencias personales con la seguridad de quienes creen tener todo el tiempo del mundo. Una sombra se detuvo cerca de su buró. Otra se dirigió a su caja fuerte privada, escondida detrás del óleo de su abuelo. El agarre de Elena se tensó. Su susurro fue apenas un aliento. 3 hombres armados. Llevan 20 minutos aquí esperándote. La mente de Vincent corrió entre posibilidades. Su equipo de seguridad debió haber detectado cualquier intrusión. Su sistema de vigilancia cubría cada ángulo de la propiedad. El hecho de que esos intrusos hubieran pasado todo significaba una sola cosa. Alguien desde adentro les había dado las llaves de su reino. La puerta del dormitorio se abrió más. Los pasos se acercaron al closet. Elena empujó a Vincent más hacia las sombras, su cuerpo cubriéndolo mientras las telas caras se movían a su alrededor. Una voz cortó el silencio, fría y familiar. Revisen cada cuarto otra vez. Ya debería estar aquí. La sangre de Vincent se heló. Esa voz pertenecía a su sobrino Marcus, el niño que había criado tras la muerte de su hermano. El joven al que había preparado para heredar partes de su imperio. El familiar en quien había confiado su vida. Los ojos de Elena reflejaron el mismo impacto que Vincent sentía. Ella también reconoció la voz, pero su expresión pasó de la sorpresa a algo distinto. Conocimiento. Como si esa traición no fuera nueva para ella. Otra voz se unió a Marcus en el dormitorio. Tal vez cambió de planes. El viejo se está volviendo paranoico con la edad. No, respondió Marcus, con un tono cargado de la autoridad que Vincent le había enseñado. Va a venir. Tony confirmó que salió del almacén hace 1 hora. Vincent nunca se sale de su rutina. Por la rendija, Vincent vio la silueta de Marcus moverse hacia la ventana, correr las cortinas pesadas y mirar hacia la noche. La misma ventana donde Vincent había estado incontables veces, observando su dominio, creyéndolo impenetrable. Elena se movió ligeramente y Vincent notó algo que aceleró su pulso. Estaba armada. Una pistola pequeña presionada contra su cadera,
oculta bajo su sencillo vestido negro. La empleada que le había servido café cada mañana durante 3 años llevaba un arma dentro de su propia casa. «La caja fuerte está limpia», gritó la tercera voz desde el otro lado del cuarto. «Nada más que efectivo y algunas joyas». Marcus soltó una risa sin calidez. «Los verdaderos secretos los guarda en otro lado. Necesitamos que siga vivo el tiempo suficiente para que nos diga dónde». Las manos de Vincent se cerraron en puños. El imperio que había construido, el legado que había protegido, estaba siendo diseccionado por su propia sangre. Pero el horror más profundo fue darse cuenta de cuánto tiempo llevaba esto planeándose. ¿Cuántas conversaciones había escuchado Marcus? ¿Cuántas cenas familiares habían sido misiones de reconocimiento? Elena acercó los labios a su oído. «Hay algo más que necesitas saber», susurró, con una voz tan pesada que le apretó el pecho a Vincent. «Esto no es solo por dinero o territorio». Antes de que pudiera continuar, un teléfono vibró en el dormitorio. Marcus contestó de inmediato. «Sí, ya estamos en posición. Aún esperando que aparezca». Una pausa. «No, todavía no lo encontramos. Pero lo haremos». Otra pausa, más larga. «Dile que todo va de acuerdo al plan». La mente de Vincent fue directo a su esposa, Isabella. Se suponía que estaría en casa de su hermana toda la semana. Una ausencia conveniente que ahora parecía calculada y no casual. ¿Había sido su propia esposa quien orquestó esta traición junto a su sobrino? La llamada terminó y los pasos de Marcus se dirigieron al closet. El agarre de Elena se volvió más fuerte. Su respiración era superficial pero controlada. El closet tenía seguro, pero no resistiría a hombres decididos con palancas. «Revisa el closet», ordenó Marcus. La mano de Elena fue hacia su arma. Vincent se dio cuenta de que ella estaba preparada para matar con tal de protegerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué lealtad le debía una empleada a un hombre que apenas había reconocido su existencia durante 3 años? Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta del closet. Vincent pudo ver la sombra de unos zapatos bajo la rendija. Una mano tocó la manija, probándola. Entonces Elena hizo algo que cambió todo. Sacó su teléfono y envió un mensaje. El brillo de la pantalla iluminó su rostro solo por un segundo. Pero Vincent vio algo en su expresión que reescribió su comprensión de los últimos 3 años. Elena no era solo una empleada. Era alguien completamente distinto. La manija del closet giró lentamente. Metal contra metal, un susurro de sonido que en el silencio parecía un trueno. Vincent se preparó para la violencia, para la confrontación que decidiría si viviría para ver otro amanecer. Pero Elena presionó su mano contra el pecho de él, deteniéndolo. Ella tenía un plan. Y de alguna forma Vincent comprendió que estaba a punto de descubrir que la mujer que había sido invisible en su casa había sido la persona más importante todo el tiempo. La manija dejó de girar. Una voz llamó desde el pasillo, urgente y cortante. «Marcus, tenemos un problema. Hay movimiento en el ala este». Los pasos se alejaron de la puerta del closet. Los hombros de Elena bajaron un poco, pero su agarre sobre Vincent se mantuvo firme. A través de la rendija vieron cómo el dormitorio se vaciaba mientras los 3 hombres corrían hacia la distracción que los había alejado. Elena finalmente quitó la mano de la boca de Vincent. Su primer impulso fue exigir respuestas, pero ella lo silenció con una mirada cargada de años de secretos. «Ese fue mi compañero», susurró, revisando su teléfono. «Tenemos quizás 5 minutos antes de que se den cuenta de que fue una distracción». Vincent la miró fijamente, piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía encajando de golpe. La mujer que limpiaba sus libreros, que le servía el desayuno sin mirarlo a los ojos, que había estado presente en incontables conversaciones privadas, no era quien decía ser. «Buró Federal de Investigaciones», dijo Elena en voz baja, sacando una placa de debajo de su vestido. «Agente Elena Vázquez. He estado infiltrada en tu organización durante 3 años». La revelación golpeó a Vincent como un impacto físico. Cada café matutino, cada cuarto limpiado, cada momento de servicio invisible había sido vigilancia. Su propia casa había sido comprometida, no por enemigos, sino por la ley jugando el juego más largo imaginable. «Entonces, ¿por qué me estás protegiendo?», dijo Vincent con voz apenas audible, la confusión mezclada con una rabia fría.
La expresión de Elena cambió y por primera vez desde que la conocía, la vulnerabilidad rompió su máscara profesional. Porque hace 30 minutos intercepté comunicaciones que lo cambiaron todo. Esto ya no es una operación de la ley. Reprodujo una grabación en su teléfono, con el volumen apenas por encima de un susurro. La voz de Marcus llenó el pequeño espacio entre ellos, pero no hablaba con la ley. Se estaba coordinando con personas que Elena reconocía de familias del crimen organizado que habían estado en guerra con Vincent durante décadas. Tu sobrino no está trabajando solo, continuó Elena, sus palabras atravesando la incredulidad de Vincent. Lleva meses filtrando información a tus enemigos. Esta noche no se trata de arrestos ni de justicia. Se trata de eliminación. La mente de Vincent dio vueltas. La agente federal que había reunido pruebas para destruirlo era ahora la única persona entre él y su ejecución. La ironía habría sido graciosa si no fuera tan aterradora. El plan era llevarte con vida, explicó Elena, revisando la puerta otra vez. Sacar las ubicaciones de tus cuentas en el extranjero, tus arsenales, los nombres de tus contactos internacionales, y luego hacerte desaparecer para siempre. A través de la pared del closet escucharon muebles siendo volteados en el cuarto de al lado. La búsqueda se volvía más desesperada, más violenta. Vincent se dio cuenta de que su casa estaba siendo desmantelada sistemáticamente por personas que sabían exactamente qué buscaban. Mi esposa, dijo Vincent, con un sabor amargo en la boca. Isabella, ella forma parte de esto. El silencio de Elena fue respuesta suficiente. La mujer con la que había compartido su cama durante 15 años, que le había dado hijos, que había estado a su lado en guerras y victorias, lo había vendido a sus enemigos. La traición dolió más que cualquier bala. Hay más, dijo Elena, con una voz que le apretó el pecho. Los niños. Marcus también tiene planes para ellos. La sangre de Vincent se congeló. Su hija Sofía estaba en la universidad, supuestamente segura en su dormitorio. Su hijo Anthony viajaba por Europa. Un regalo de graduación que ahora parecía una forma conveniente de sacarlo del país. Pero si Marcus estaba dispuesto a eliminar a Vincent, la lealtad familiar no significaba nada. No están a salvo, continuó Eleyanena, leyendo su expresión. Marcus los ve como amenazas para su reclamo del imperio. Cabos sueltos que hay que cortar. El sonido de pasos acercándose volvió a resonar por el pasillo. Esta vez avanzaban con determinación hacia el dormitorio. La distracción había llegado a su fin. Elena revisó su arma, sus movimientos precisos y entrenados. Puedo sacarte de aquí, dijo, pero tienes que confiar en mí. Vincent miró a la mujer que había sido su enemiga y ahora era su única aliada. 3 años de engaño habían llevado a ese momento, donde la supervivencia de ambos dependía el uno del otro. El agente federal y el jefe criminal unidos contra una traición que amenazaba con destruirlos a los dos. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Vincent, aunque ya conocía la respuesta. En un mundo donde su familia se había vuelto contra él, donde su hogar se había convertido en una trampa, Elena era la única persona que lo había advertido en lugar de aprovecharse de su vulnerabilidad. Porque he visto de lo que Marcus es capaz, respondió Elena, con la voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Y porque sacarte con vida es la única forma en que yo también sobreviva a esto. La puerta del dormitorio se abrió otra vez. Esta vez, los pasos avanzaron con una certeza mortal hacia el closet. Vincent escuchaba la voz de Marcus cada vez más cerca, dando órdenes que sonaban como una sentencia de muerte. Elena se colocó entre Vincent y la puerta, con el arma lista. Pero en lugar de prepararse para un tiroteo, sacó otra cosa escondida en su vestido. Un pequeño dispositivo que parecía un control de cochera. Cuando presione esto, susurró, todas las luces de la casa se apagarán. Tendremos 60 segundos de oscuridad para llegar al elevador de servicio. Después de eso, estaremos solos. Vincent asintió, comprendiendo que su supervivencia ahora dependía de una mujer que había pasado 3 años aprendiendo cada uno de sus hábitos, cada debilidad, cada secreto. El cazador se había convertido en protector, y el cazado en su única oportunidad de seguir con vida. La manija del closet comenzó a girar otra vez. Esta vez no habría distracción que lo salvara. El dedo de Elena flotaba sobre el botón que los hundiría en la oscuridad y el caos. ¿Listo?, preguntó.
Vincent miró a los ojos del agente federal que había sido invisible en su mundo durante 3 años y comprendió que quizá era la persona más peligrosa que había conocido. No porque fuera su enemiga, sino porque había elegido convertirse en su aliada. «Hazlo», dijo. Elena presionó el botón y el mundo de Vincent se volvió negro. La oscuridad se tragó la mansión como un depredador reclamando a su presa. Las luces de emergencia parpadearon después de 3 segundos, proyectando sombras rojas y extrañas que transformaron pasillos conocidos en un laberinto de pesadillas teñidas de sangre. Elena tomó la muñeca de Vincent y lo jaló fuera del closet justo cuando gritos confusos estallaron en el dormitorio detrás de ellos. «Por aquí», siseó, su voz cortando el caos con precisión quirúrgica. «Mantente agachado y sigue exactamente mis pasos». Vincent se encontró confiando en una mujer a la que nunca había visto realmente, siguiéndola por corredores que había recorrido durante décadas y que ahora se sentían ajenos y peligrosos. El elevador de servicio que ella mencionó estaba oculto detrás de un panel en la pared de la cocina. Una característica de su propia casa que había olvidado que existía. Los dedos de Elena volaron sobre un teclado que él no sabía que estaba ahí. El panel se deslizó, revelando un elevador estrecho apenas lo suficientemente ancho para 2 personas. Cuando se apretaron dentro, Vincent escuchó la voz de Marcus retumbando por la mansión, ya sin molestarse en ser discreto. «Encuéntrenlos. Revisen cada cuarto, cada closet, cada maldito rincón». El elevador descendió hacia lo que Vincent comprendió que era un sótano. Cuando las puertas se abrieron, Elena lo guió por un túnel que se extendía más allá de los cimientos de su casa. Luces de emergencia recorrían las paredes a intervalos, creando charcos de luz ámbar en la oscuridad subterránea. «¿Desde cuándo sabes de esto?», preguntó Vincent, con la voz resonando de forma extraña en el espacio cerrado. «Yo ayudé a diseñarlo», respondió Elena sin reducir el paso. «Hace 3 años, cuando se hicieron las renovaciones del ala este, el equipo de construcción creyó que estaba instalando una cava de vinos. No tenían idea de que estaban construyendo una ruta de escape». La mente de Vincent recorrió recuerdos de ese proyecto. Isabella había insistido en las remodelaciones, diciendo que necesitaban más espacio para recibir gente. Ahora entendía que había sido preparación para esa noche. Una trampa planeada durante 3 años. El túnel terminó en una pesada puerta de acero. Elena sacó una llave de apariencia militar y la puerta se abrió, revelando un estacionamiento que Vincent nunca había visto. Un sedán negro esperaba en las sombras, con el motor encendido y el escape visible en el aire frío subterráneo. «¿Tu compañero?», preguntó Vincent, señalando el auto. «El agente Rodríguez», confirmó Elena. «Ha estado monitoreando las comunicaciones de Marcus desde que comenzó esta operación. Supimos que algo no estaba bien cuando tu sobrino empezó a hacer llamadas a números que no coincidían con ninguno de sus contactos conocidos». Al acercarse al vehículo, Vincent vio a un hombre de unos 40 años al volante, con los ojos revisando constantemente espejos y sombras. Cuando Elena abrió la puerta del copiloto, Rodríguez le entregó una tableta sin decir una palabra. «Las comunicaciones que interceptamos», dijo Elena, mostrándole la pantalla a Vincent. «Marcus no solo está trabajando con tus enemigos. Ha estado vendiendo información a 5 familias criminales distintas, enfrentándolas entre sí mientras se coloca como el único sobreviviente». Vincent estudió las transcripciones, reconociendo nombres y números que le helaron la sangre. Marcus había estado librando su propia guerra privada, usando el imperio de Vincent como arma y como objetivo. La magnitud de la traición era abrumadora. «Tu hija Sofía». Rodríguez habló por primera vez, con una voz cargada de urgencia. «No está en la universidad». Marcus la trasladó a una casa segura en Connecticut hace 3 días. Le dijo que era por su protección. Las palabras golpearon a Vincent como puñetazos. Su hija, su brillante niña, que había heredado su mente estratégica pero había elegido la escuela de negocios en lugar del imperio familiar, ya era una prisionera. Darse cuenta de que Marcus había planeado esto durante meses, tal vez años, hizo que las manos de Vincent temblaran de rabia. «¿Y Anthony?», preguntó, con la voz apenas controlada. «Sigue en Europa, pero no por elección», respondió Elena, revisando más mensajes interceptados. «Marcus tiene gente vigilándolo. En el momento en que se confirme tu muerte, tu hijo también se convierte en un estorbo».
Rodríguez sacó el auto del estacionamiento por una salida que emergía a 3 cuadras de la mansión de Vincent. Mientras recorrían calles que Vincent había controlado durante décadas, las vio con otros ojos. Cada esquina podía ocultar a un enemigo. Cada rostro familiar podía ser un traidor. «Hay algo más», dijo Elena, con una voz tan pesada que le apretó el pecho. «Isabella no solo es cómplice. Ella es la arquitecta». Le entregó otra tableta, esta mostrando registros financieros que dibujaban un panorama de robo sistemático durante 5 años. Su esposa había estado moviendo dinero, activos e información con la precisión de alguien que entendía su imperio mejor de lo que él había imaginado. «Ha estado construyendo su propia organización», explicó Elena. «Usando tus contactos, tu reputación, tus recursos. Marcus cree que va a heredar tu imperio, pero Isabella ha estado creando una estructura paralela diseñada para reemplazarte por completo». Vincent miró estados de cuenta con millones de dólares transferidos a cuentas que nunca había autorizado, compras de bienes raíces a nombres que no reconocía, portafolios de inversión que reflejaban los suyos pero pertenecían a empresas fantasma controladas por su esposa. «¿Desde cuándo lo saben?», preguntó a Elena, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. «Lo sospechábamos desde hace 6 meses», admitió. «Pero no pudimos probarlo hasta esta noche». Marcus se descuidó. Empezó a comunicarse por canales que podíamos monitorear. Ahí fue cuando entendimos que esto no era solo por dinero o territorio. Rodríguez tomó una autopista que se alejaba de la ciudad, de todo lo que Vincent había construido y protegido. A lo lejos, las sirenas aullaban, y Vincent se preguntó si corrían hacia su mansión o lejos de algo completamente distinto. «Se trata de legitimidad», continuó Elena. «Isabella quiere heredar tu imperio, pero también quiere limpiarlo, convertirlo en algo respetable. Tu muerte no era solo para quitar un obstáculo. Era para crear a una viuda con una historia trágica y un reclamo legítimo sobre todo lo que posees». La tableta mostraba más pruebas, documentos legales preparados meses atrás, pólizas de seguro con cláusulas cuidadosamente diseñadas, asociaciones comerciales que se activarían con la muerte de Vincent. Isabella se había estado preparando para convertirse en la viuda doliente que transformaría el imperio criminal de su esposo en una dinastía empresarial legítima. «Ya se ha estado reuniendo con fiscales federales», añadió Rodríguez, mirándolo a través del retrovisor, «ofreciendo cooperación a cambio de inmunidad. Tu muerte la habría convertido en la testigo estrella del caso de crimen organizado más grande en décadas». Vincent sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No su corazón. Ese se había endurecido tras décadas de violencia y traición. Algo más profundo. El cimiento de todo lo que había creído sobre la lealtad, la familia y los lazos que se suponía eran irrompibles. «Mis hijos», dijo. Las palabras salieron como una plegaria. «Ellos no saben, ¿verdad?». El silencio de Elena se alargó demasiado antes de responder. «Sofía sospecha algo. Ha estado haciendo preguntas sobre las finanzas familiares, sobre por qué ciertas personas han estado más presentes. Anthony es más difícil de leer a la distancia, pero sus comunicaciones sugieren que ha notado cambios en la dinámica familiar». El auto pasó un letrero que indicaba que estaban saliendo del estado. Vincent comprendió que se estaba convirtiendo en un fugitivo de su propia vida, dependiente de agentes federales que habían sido sus enemigos hasta que las circunstancias los forzaron a una alianza que desafiaba todas las reglas por las que había vivido. «¿A dónde vamos?», preguntó. «A una casa segura», respondió Rodríguez. «Una instalación federal a unas 2 horas al norte. Ahí podemos protegerte mientras vemos cómo desmantelar esta conspiración sin que te maten en el proceso». Vincent casi se rió por la ironía. Estaba huyendo bajo protección federal de su propia familia. El hombre que había construido un imperio bajo la idea de que la ley era el enemigo ahora, confiaba su vida a agentes que habían pasado años intentando destruirlo. «Hay algo que necesito que entiendas», dijo Elena, girándose en su asiento para mirarlo directamente. «Una vez que lleguemos a esa casa segura, todo cambia. Estarás bajo custodia federal, custodia protectora, pero custodia al fin. Cada conversación será grabada. Cada decisión que tomes será examinada». Vincent sostuvo su mirada, viendo a la mujer que había sido invisible en su mundo durante 3 años, pero que de alguna manera se había convertido en la persona más importante en él.
¿Me estás preguntando si estoy dispuesto a cooperar con las autoridades federales? Te estoy preguntando si estás dispuesto a sobrevivir, respondió Elena. Porque la cooperación quizás sea la única arma que te queda contra personas que ya conocen todas las demás. La autopista se extendía hacia la oscuridad, llevando a Vincent lejos de todo lo que había construido y hacia un futuro que no habría podido imaginar horas antes. Detrás de ellos, su mansión seguramente estaba llena de los hombres de Marcus, buscando un cuerpo que nunca aparecería. Su imperio estaba siendo repartido por personas que le habían sonreído en la mesa del comedor. Pero seguía con vida. Y mientras siguiera respirando, la guerra no había terminado. «Háblame de la casa segura», dijo Vincent, con la voz cargada del acero que lo había hecho temido durante 3 décadas. «Y dime todo lo que sabes sobre la organización de Isabella. Porque si mi esposa cree que puede enterrarme y heredar mi vida, está a punto de aprender que Vincent Torino no muere fácilmente». Elena sonrió por primera vez desde que la conocía. Y Vincent comprendió que ella había estado esperando ese momento. El instante en que el jefe criminal dejaba de huir y empezaba a planear su contraataque. «Ahora sí hablas como el hombre que construyó un imperio», dijo ella. «Vamos a destruir el que están intentando robar». El auto desapareció en la noche, llevando a 3 aliados improbables hacia una confrontación que decidiría si el legado de Vincent sería escrito por sus enemigos o recuperado por su propia mano. La casa segura parecía cualquier vivienda suburbana desde afuera. 2 pisos, fachada beige, un jardín que necesitaba ser podado. Pero en cuanto Rodríguez se detuvo en la entrada, Vincent notó los detalles que la delataban como algo completamente distinto. Cámaras de seguridad disfrazadas de adornos, ventanas que reflejaban la luz de una forma que sugería vidrio blindado, un buzón colocado para ofrecer líneas de visión claras hacia la calle en ambas direcciones. Elena lo condujo por una puerta principal que se abrió antes de que llegaran a ella. La agente que los esperaba dentro era una mujer de unos 50 años, con el cabello plateado y unos ojos que habían visto demasiado. Se presentó como la agente Sarah Chen, la supervisora a cargo de la protección de Vincent. «Señor Torino», dijo, con una cortesía profesional afilada como acero. «Bienvenido a su nueva realidad». El interior confirmó lo que Vincent sospechaba. No era una casa. Era una fortaleza disfrazada de normalidad suburbana. Muros reforzados, múltiples rutas de escape, equipo de comunicaciones propio de un centro de mando militar. La sala había sido convertida en un área de informes, con monitores mostrando transmisiones de vigilancia y flujos de datos. «Antes de seguir», dijo Chen, sentándose frente a Vincent, «necesito dejar algo claro. Está aquí de manera voluntaria, pero eso no significa que sea libre de irse». En el momento en que cruzó esa puerta, se convirtió en un testigo federal bajo custodia protectora. Vincent estudió su rostro, reconociendo la autoridad que nace de años tomando decisiones de vida o muerte. ¿Y si decido que no quiero ser testigo? Entonces sale por esa puerta y probablemente no vea otro amanecer, respondió Chen sin parpadear. Marcus puso una recompensa de $2 millones por su cabeza. Cada delincuente callejero, cada adicto desesperado, cada aspirante ambicioso con un arma lo está buscando ahora mismo. Elena se acercó a uno de los monitores y mostró una transmisión de la mansión de Vincent. Patrullas rodeaban la propiedad, sus luces rojas y azules pintando las paredes de caos. La cinta policial ondeaba con el viento como decoraciones fúnebres. «Encontraron 3 cuerpos», informó Elena, con voz profesional y distante. Marcus lo montó para que pareciera un robo que salió mal. La versión oficial es que sorprendiste a los ladrones y moriste durante el forcejeo. Vincent observó su propia muerte siendo investigada en la pantalla. Paramédicos sacaban bolsas negras mientras las camionetas de noticias se reunían como buitres. Debería haberse sentido irreal, pero en cambio era como ver el acto final de una obra en la que nunca supo que era el protagonista. «La actuación de Isabella es especialmente convincente», añadió Rodríguez, cambiando de transmisión. «Llegó hace 1 hora, perfectamente devastada, la viuda doliente que perdió a su esposo por violencia al azar». Vincent vio a su esposa en la pantalla, rodeada de reporteros y vecinos solidarios. Sus lágrimas parecían genuinas, su dolor auténtico. Llevaba el vestido negro que él le había regalado en su aniversario el año pasado. El que ella había dicho que la hacía sentirse hermosa. Ahora era el vestuario para su funeral.
Es buena, observó Chen. Casi demasiado buena. Si no tuviéramos las comunicaciones interceptadas, yo misma le creería. Elena mostró otra pantalla con transacciones financieras de las últimas 6 horas. Incluso mientras Isabella lloraba la muerte de su esposo en televisión, el dinero se movía por cuentas vinculadas a su organización en la sombra. La viuda desconsolada ya estaba liquidando activos, consolidando poder, preparándose para heredar un imperio. Marcus se mantiene fuera de la vista por ahora, explicó Chen. Pero nuestra vigilancia muestra que se ha reunido con representantes de 4 familias criminales distintas desde el asesinato simulado. Se está posicionando como el heredero legítimo de tu organización. Vincent sintió la rabia crecer en su pecho, lenta y ardiente. Su sobrino estaba subastando su imperio antes de que su cuerpo se enfriara. El niño al que le enseñó a manejar, que lo llamaba tío Vince y le pedía cuentos antes de dormir, estaba repartiendo su obra de vida como un pavó en Navidad. ¿Y mis hijos?, preguntó Vincent, con una voz tan cortante que hizo que todos prestaran atención. Sofía y Anthony, ¿están a salvo? La expresión de Chen se suavizó un poco. Sofía sigue en la casa segura de Connecticut, pero no sabe que es una prisionera. Marcus la convenció de que la están protegiendo de quienes mataron a su padre. Está de luto, pero está viva. ¿Y Anthony? Más complicado, admitió Rodríguez. Está en Praga, en un hotel vigilado por gente de Marcus. Cree que solo está extendiendo sus vacaciones europeas mientras la familia enfrenta la tragedia. No tiene idea de que lo están manteniendo congelado hasta que Marcus decida qué hacer con él. Vincent cerró los ojos, sintiendo el peso del peligro que rodeaba a sus hijos aplastándole el pecho. Todo lo que había construido, cada sacrificio, había sido para proteger a su familia. Ahora su familia se estaba destruyendo desde dentro. Hay algo más, dijo Elena, con una duda en la voz. Algo que descubrimos en las comunicaciones y que lo cambia todo. Mostró una nueva pantalla con mensajes cifrados entre Isabella y alguien identificado solo como el arquitecto. El contenido le heló la sangre a Vincent. Tu esposa no solo está robando tu imperio, explicó Elena. Ha estado pasando información a las autoridades durante 2 años. No a nosotros, a otra agencia por completo. Una que ha estado armando un caso contra ti mucho más grande que cualquier cosa que tuviéramos. Vincent se quedó mirando los mensajes. Cada uno era una traición más profunda que la anterior. Isabella había documentado sus operaciones, grabado sus conversaciones, fotografiado documentos privados. Había convertido su matrimonio en una operación de inteligencia. El Departamento de Justicia ha estado construyendo un caso rico con la información de Isabella, continuó Chen. Planeaban arrestarte el próximo mes. Tu conveniente muerte les ahorró el juicio. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Isabella no solo planeó heredar su imperio. Planeó legitimarlo cooperando con la Fiscalía Federal. Sería la viuda reformada que ayudó a derribar al crimen organizado. La candidata perfecta para la política o el liderazgo corporativo. Le han prometido inmunidad, añadió Rodríguez. Protección total a cambio de su testimonio. El Departamento de Justicia la ve como la clave para desmantelar no solo tu organización, sino todo el sindicato criminal del noreste. Vincent sintió que algo moría dentro de él. No la esperanza. Esa había sido asesinada horas antes. Algo más profundo. El último fragmento de creencia de que algunos lazos eran sagrados, de que ciertas traiciones eran impensables. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó, con la voz firme a pesar del caos en su mente. Antes de que, respondió Chen. Antes de que Isabella se dé cuenta de que sigo vivo. Antes de que Marcus descubra dónde estoy. Antes de que cada agencia del país empiece a cazarme como un fugitivo de mi propia muerte. Elena intercambió una mirada con Chen antes de responder. Tal vez 48 horas. Tal vez menos. La escena falsa solo resistirá cierta revisión. E Isabella te conoce mejor que nadie. Si empieza a cuestionar la evidencia, si se da cuenta de que los cuerpos no encajan, sabrá que sobreviví. Y si ella lo sabe, Marcus también, terminó Vincent. Y si Marcus lo sabe, esta vez sí estaré muerto. Vincent miró los monitores que mostraban los preparativos de su propio funeral, sabiendo que tenía menos de 2 días para recuperar su vida de las manos de quienes se la habían robado.
La agente federal que lo había salvado. La esposa que lo había traicionado. El sobrino que lo había vendido. Todos piezas de un juego donde lo que estaba en juego era la supervivencia misma. A veces, la persona más cercana no te protege del peligro. Es el peligro. Y a veces, la salvación llega desde los lugares más inesperados.